bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la asistencia, un viernes por la tarde, a las 5:30 de la tarde, y que, bueno, pues hay que agradecer la presencia aquí, ¿no? Tengo que comentar una cuestión, y es que la charla que voy a hacer, en principio yo lo planteo como una charla casi informal. ¿En qué sentido? Es decir, yo no soy experto ni en movimientos políticos, ni en partidos políticos, ni en populismo, es decir, no soy científico político, y tampoco me he concentrado en esta cuestión. En ese sentido, yo lo planteaba, de hecho, la primera vez que planteé la posibilidad de hablar sobre esta cuestión fue en el marco del paro estudiantil, y lo planteé como simplemente la posibilidad de charlar con los estudiantes, ¿no?, sobre temas coyunturales, porque en aquella época, es decir, estamos hablando del semestre pasado, del año pasado, pues de alguna manera empezaba a implosionar este tipo de fenómenos, ¿no? De hecho, ya digo, yo no soy experto y básicamente mi interés radica en una preocupación personal. Por lo tanto, lo que me sirve esta charla es para casi organizar ideas, lecturas que he venido realizando. Por lo tanto, tengo muy pocas respuestas y quizá algunas preguntas y sobre todo inquietudes, ¿no? De hecho, ese interés personal, que es relativamente reciente, procede, digamos, de dos pequeños indicios, digamos, después una gran confirmación y una pregunta obvia. Este fue, por decirlo así, un poco la cadena de acontecimientos que hizo que me interesara sobre este fenómeno, ¿no? Los pequeños indicios que empecé a detectar acerca de ese fenómeno, que ahora hablaremos si se puede denominar extrema derecha o derecha populista, recibe muchísimos nombres. Digamos, los dos pequeños indicios, por un lado, tenían que ver con la conversación que tuve con un amigo en verano. Él estaba solicitando ayudas públicas y no tuvo acceso a él. Y justificaba el no poder acceder, estamos hablando de España, del sur de España, no poder acceder a las ayudas públicas, él decía, porque la administración pública daba preferencia a los inmigrantes. A mí me sorprendió porque es un amigo de toda la vida, que desde luego no es racista, no es xenófobo, no pertenece a ese movimiento, pero sin embargo estaba reproduciendo uno de los leitmotiv, uno de los eslóganos precisamente del movimiento xenófobo o de la extrema derecha en Europa, que las políticas públicas están dirigidas fundamentalmente a los inmigrantes. Los nacionales se quedan en un segundo lugar. Y eso me sorprendió porque de alguna manera no venía ese comentario de alguien que uno podría situar precisamente en una ideología de extrema derecha o de la derecha populista, ¿no? La segunda cuestión es exactamente, bueno, un conocido, en este caso no es un amigo, sino que un conocido del instituto y después de la universidad, en un ambiente bastante liberal y progresista, donde yo me he socializado, y este conocido también, de repente lo agrego en Facebook, que es un buen indicador precisamente para tantear determinadas inercias que se están produciendo en la actualidad, y veo que él, yo no tengo relación con él, no es alguien que yo la haya conocido de manera muy profunda, pero en todos los elementos que colgaban en su muro hacía referencia a la extrema derecha. Sin complejo, él se pronunciaba, digamos, en esa posición ideológica. Y me sorprendió porque de alguna manera se había socializado conmigo y nunca había proyectado ningún tipo de signo ideológico, ¿no? Claro, lo más sorprendente es que él es policía, con lo cual aquí ya me planteé una duda, y es el que la sensación que daba es que funciona a través de estigma, es decir, del proceso de estereotipación, de estigma, sobre todo población inmigrante, pero como un servidor público que representa al Estado, y además cuyo objetivo es el mantenimiento del orden público, cómo puede afectar una posición tan sesgada sobre la realidad social en un trabajo que se le presupone que debe ser justo, objetivo, etcétera, etcétera. Eso me recordaba, yo voy a dar títulos sobre todo de libros, ¿no?, que es en los que yo me he basado, porque ya digo, yo no he hecho ninguna investigación empírica, pero sí que he tratado de leer algunos libros. Por ejemplo, me recordaba ese caso a un libro, una etnografía de Didier Fassin, que es un autor, un antropólogo francés, y el libro se llama La fuerza del orden. Él hace un trabajo etnográfico con grupos de policías encargados de mantener el orden público en barriadas de la periferia de París. Es decir, barriadas donde vive fundamentalmente población con origen en otros países, sobre todo en países del norte de África o subsahariano, y por supuesto sectores populares, ¿no?
Y él lo que observa es que esa policía que representa al Estado de Francia, Francia que es un país que se define como, bueno, en ese eslogan, ¿no?, de igualdad, fraternidad y libertad, y que un tratamiento a todo el mundo como si fuera ciudadano, era la policía la que en sus maniobras diarias precisamente se dirigían a esa población de una manera muy sesgada, inclusive vulnerando algunos elementos constitucionales y del Código Civil, como no era hacer propaganda de partidos políticos. Muchos de estos miembros de la policía, de esos grupos, hacían propaganda activa del Frente Nacional, que es el partido de extrema derecha. Entonces se planteaba hasta qué punto aquellos encargados de mantener el orden constitucional de repente actúan de una manera prejuiciada hacia la realidad, ¿no? Bueno, estos eran los indicios que yo empecé a sospechar, es decir, empecé a plantear, y realmente me sorprendió porque, claro, es un entorno cercano. ¿Qué sucede para que, por un lado, una persona asuma, interiorice ese tipo de eslogan, que es muy poderoso, muy potente, que es preferencia al inmigrante, y por otro lado, digamos, hay un proceso de radicalización, ¿no? ¿Te importa si te interrumpimos mientras charlas? En absoluto. Tengo una pregunta. ¿Qué te hace pensar que hubo un proceso, que hubo algo que desató el hecho de que empezaran a interiorizar una postura política y no que siempre la tuvieron, pero que eran unos de derecha vergonzantes? Eso, y que ahora ya no les importa, pierden. Yo tengo hipótesis porque no he hecho un estudio, digamos, exhaustivo, bueno, ni exhaustivo ni superficial sobre la cuestión, pero es cierto que otros autores van a decir que esa idea de que precisamente aquellos que están vinculados a formaciones o a organizaciones de extrema derecha o defienden estos postulados son necesariamente o están ideologizados, no necesariamente. Es decir, veremos ahora el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que eso sí que ha sido para ellos, para los científicos políticos, una auténtica sorpresa, ¿no? Sí, claro. Y ver por qué de repente sale Donald Trump, que inclusive había un sector importante del Partido Republicano que lo rechazaba, ¿no? Porque procedía, digamos, del anti-establishment, aunque sí, él era un personaje bien conocido y con una posición económica muy alta, ¿no? Por lo tanto, veremos, claro, esa es una pregunta. Es decir, cómo de repente se interioriza eslóganes que son muy poderosos y que pertenecen efectivamente a la extrema derecha o a una derecha populista o a posiciones racistas, xenófobas. Y otro elemento que podría ser objeto de análisis es los procesos de radicalización. Como una persona, por lo menos a priori esto es una hipótesis, una persona que se socializa en etapas además juveniles, en un ambiente muy liberal y muy progresista, de repente se vuelve radical, y radical asumiendo además una posición siendo representante del Estado, ¿no? Pues una incógnita que, bueno, sería un poco sujeto de análisis. Ya digo que Didier Fassin, si alguien está interesado en ese proceso, pues puede justamente leerlo, es una monografía muy buena sobre cómo funciona en este caso la policía en las periferias de las ciudades en Francia, especialmente en París, ¿no? Sí. Me llamó mucho el término populista dentro del nombre de la charla, entonces yo quería preguntar si usted cree que el término populista es meramente aplicado, solamente aplicado a la derecha, o si, digamos, es consciente que hay indicios de populismo izquierda y derecha. Eso es una muy buena pregunta porque he cambiado 3 veces el título, lo iba cambiando cada semana, iba cambiando el título en función de lo que leía. Hasta que imprimimos el cartel. Hasta que se imprimió el cartel, que no era el título definitivo, se imprimió este que yo creo que es mucho más poderoso, es decir, a nivel de atraer, ¿no? Un viernes por la tarde a las 5:30, creo que este título era mucho más poderoso que el último. De hecho, yo vacilé entre poner extrema derecha, lo quité, no, puse, perdón, fascismo o nuevo fascismo, lo quité sobre la primera propuesta que hice. La segunda era, bueno, derecha populista o extrema derecha, eran las 3 opciones que me salían. Eso será otro de los elementos. Claro, yo pensando en esta charla estaba pensando sobre todo en los estudiantes de la maestría de estudios euro-latinoamericanos, un poco la labor que se puede hacer a la hora de redefinir los conceptos, si todos los conceptos son iguales. Hay un debate muy interesante, veremos algunos autores que tratan de clarificar cuál es la categoría que se puede utilizar. Por ejemplo, hay 2 científicos políticos en la Universidad de Harvard que hablan en su libro de cómo mueren las democracias, emplea no el populismo, no el concepto de populismo, pero sí lo que llaman comportamientos autoritarios
y lo aplican tanto a la derecha como a la izquierda. Uno de los ejemplos es el régimen de Chávez en Venezuela, ¿no? Y claro, efectivamente el populismo también se podría, porque muchas de las características coinciden con la idea de populismo, también se le podría aplicar a las corrientes de izquierda. Me interesa lo de la derecha porque, digamos, empieza a cuajar en contextos donde no solamente hay crisis económica, habitualmente se asocia, como veremos, a contextos donde hay crisis económica, donde hay quizás bases democráticas no especialmente sólidas, pero no, en Estados Unidos hay algunos autores que efectivamente apuntan a que, oye, cuidado, ¿no? Alemania también, es decir, Alternativa por la Alemania es un partido que empieza a tener cierta presencia, sobre todo en el este de Alemania, siendo un país que básicamente la crisis económica, al menos en términos macroeconómicos, no ha repercutido mucho, es decir, ha crecido económicamente mucho Alemania, ¿no? Aunque, claro, la redistribución ya es diferente, ¿no? Y el acceso al trabajo, el mini-job, etc. Pero no es uno de los países que precisamente ha sido más golpeado por la crisis económica en el contexto global, ¿no? Claro, la confirmación, eso eran como dos indicios que yo tenía de que algo ocurre, ¿no? Y especialmente porque me tocaba, pero de repente hubo una confirmación que fue lo que me interpeló para tratar de pensar un poco este tema, ya digo, como un asunto casi personal, ¿no? Es decir, no como un objeto de investigación. Bueno, en mi región, que es una región del sur de España, que se llama Andalucía, ¿no? Justamente el año pasado, a finales, en diciembre, hubo unas elecciones al Parlamento Regional y fue una sorpresa que apareciera este partido que es Vox. Vox es la extrema derecha. Por primera vez en la historia contemporánea de España, es decir, después de una dictadura fascista que tuvo durante 40 años, después de 40 años aparece ya en el Parlamento un grupo que no lo dice de manera muy explícita, que son los herederos de, pero obviamente ellos lo que llaman son de derecha sin complejos, que es un eufemismo precisamente para decir somos la extrema derecha, pero como todavía esa categoría, esa etiqueta no juega a su favor en el campo político, pues hablan de derecha sin complejo o de extrema necesidad. Ellos dicen que no son de extrema derecha, sino de extrema necesidad, ¿no? Lo interesante son 12, sigue siendo la quinta fuerza política, no es la primera, pero tiene capacidad de condicionar el gobierno. De hecho, existe actualmente, después también de 30 y pico años, un gobierno de centro-derecha, por primera vez, con un partido liberal de centro, a priori, y un partido de la derecha tradicional, que es el Partido Popular, ¿no? La cuestión es que condiciona, no está en el gobierno, pero condiciona las políticas. De hecho, por ejemplo, ahora mismo, un departamento, una oficina o una política que es sobre memoria histórica, que todavía no se ha resuelto ese problema en España, de la guerra civil y el franquismo, queda en manos de un partido que niega la existencia de la memoria histórica y que niega que realmente hubiera una dictadura, con lo cual es la gran paradoja y además es la capacidad de condicionar, ¿no? Eso fue, digamos, la confirmación. Algo ocurre y, bueno, pues avanza, ¿no? Esas son las cifras de los diputados, ¿cierto? Esas son las cifras de los diputados, efectivamente, ¿no? Sí. Pero, tengo entendido, las últimas ganaron, o sea, Vox quedó... Vox queda con 12 parlamentarios, que básicamente es la presencia que hay en muchos países de Europa, que es, estoy pensando sobre todo Alemania, Holanda, Dinamarca, etcétera, donde es una fuerza que tiene capacidad de condicionar, pero no todavía es la primera fuerza política, a excepción de Francia, donde el Frente Nacional, el agrupamiento nacional, sí que ya ocupa la segunda posición. De hecho, que son elecciones presidenciales y estaba Macron, que todos apoyaron a Macron precisamente para evitar la presencia de Le Pen, ¿no? Conversando con algunas personas de tu región, ¿cierto? Con algunos andaluces. Digamos que una de las cosas que también son académicos, ¿no es cierto?, muy interesantes en temas de economía política sobre todo. Digamos que uno de los acuerdos o una de las cosas que ellos discutían más era que probablemente lo que estaba ocurriendo era un fenómeno de confianza en los demás, en que hombre, pues que va a andar ganando Vox, o sea, no van a tener mayoría, no van a lograr nada. Entonces el progresista, el que típicamente vota un poquito centro-izquierda, ya no va a los escaños, no va a los puestos de votación, y entonces es así como pues, terminan de ganar,
digamos, otros movimientos políticos que uno tiene de alguna manera relegados y que piensa que no puede surgir, ¿no? Tú, en la literatura que has leído, ¿has encontrado algo de ese del efecto de la abstención? Claro, la abstención jugó un papel muy importante, sobre todo, bueno, es el caso de esta región, que ya veremos que en el fondo era para mí la ventana para tratar de ver qué ocurre con este fenómeno. Hay muchos factores, no se puede explicar ya un comportamiento electoral con un único factor, pero hubo mucha abstención porque después de 30 años gobernando el mismo partido, la gente ganó de ese partido, inclusive los votantes de ese partido no fueron a votar, entre otras cuestiones. Pero lo cierto es que obtuvo alrededor de 400.000 votos, que no está nada mal, es decir, que en el fondo tuvo un apoyo importante. Si todos, claro, si no hubiese habido una abstención tan alta, seguramente el número de escaños hubiesen bajado, ¿no? Eso sí. Me surge una pregunta, ¿cuál es el antecedente inmediato de este partido? O sea, ¿cuándo se originó? ¿Quién está en cabeza? ¿O cuál ha sido el proceso político? Es un partido que se origina hace aproximadamente, yo creo que como Podemos, que es el partido de la izquierda alternativa, yo diría que pues, surgió como hace 4 o 5 años aproximadamente. Hay que decir que muchos votantes de Vox, muchos, pero no todos, proceden del Partido Popular, porque el Partido Popular es un partido de derecha tradicional que históricamente ha aglutinado desde el centro hasta la extrema derecha. De hecho, se llamaba que había un sector importante de lo que se dice como franquismo sociológico, gente que se sentía heredero del franquismo que votaba al Partido Popular. Eso no ocurre en nuestro contexto de Europa, eso no ocurre, porque básicamente hay una división clara entre partido de extrema derecha y partido de derecha. Es decir, en Alemania pues, sería impensable que el CDU, quizá un poquito más el CSU, pero el CDU es impensable que tenga algún tipo de simpatía por posiciones de extrema derecha, ¿no? Es decir, que históricamente ellos hicieron un ejercicio de, bueno, el nazismo hay que condenarlo, ¿no? El Partido Popular condenó el régimen franquista, que era un régimen más o menos fascista, hace relativamente poco tiempo. Siempre se negaban a condenar la cuestión del franquismo. Entonces, ellos sí que aglutinaron, quizá hicieron una labor funcional al sistema, y era que esos segmentos pues, estuvieran en un partido que, bueno, pues, asimilaba ciertas pautas democráticas. Sí, me llamaba la atención una cuestión a partir de lo que preguntaba el compañero, y se ve que es un partido muy nuevo. Entonces me preguntaba cuál es la bandera o cuál es el discurso político que ellos manejan para que pueda aglutinar tantos votantes. Vamos a verlo ahora. Es decir, mi idea no es tanto concentrarme en Vox ni en España, porque ni soy yo experto, y lo que te diría un poco sería mi impresión. Bueno, todo es mi impresión, ¿no? Pero sí que hay algunos estudios que no se han realizado sobre Vox porque es un fenómeno muy actual. Es cierto que si te vas a cualquier periódico en España, pues habrá análisis, ¿no? Es decir, analistas que están pensando precisamente esta cuestión. Pero veremos cómo, que es lo que a mí me interesa, es que Vox no es algo particular de Andalucía ni particular de España. Es decir, la cuestión es que es algo global. Es una tendencia global que va desde Europa, o que ha surgido en Europa, pero también ha surgido en América. Veremos el caso, por ejemplo, obviamente de Brasil, ¿no? Que coincide, de hecho, se alegró de los resultados que tuvo Vox y le envió un Twitter diciendo me alegro mucho de sus resultados. Estados Unidos, que es Donald Trump, pero también Hungría, y ya está la Unión Cívica, ya en el gobierno. Es decir, en estos casos, en estos 4 casos, están ya en el gobierno, ¿no? Es decir, Brasil, Estados Unidos, Hungría, Italia, con la Liga Norte de Matteo Salvini. Es un partido de extrema derecha, en principio independentista de la parte norte, que la parte norte de Italia se convierta en un nuevo Estado, aunque ahora ya ese discurso ha sido subordinado al discurso más de la derecha populista o de la extrema derecha, ¿no? Y tenemos el caso de Francia, del Parlamento Nacional, que allí no pudieron conseguir el poder, gracias a que, bueno, pues ese sistema presidencialista hizo que muchos de los votantes votaran finalmente a Macron como el mal menor, ¿no? Hubo ese debate en la izquierda sumisa, se llamaba, que es la nueva izquierda alternativa en Francia, donde hay un debate porque su candidato dijo que él no hace ninguna sugerencia a sus votantes. Cada votante podía votar según su conciencia. O Fajardo. Un poco como Fajardo. Como Fajardo, claro, en una situación así hubo mucha crítica porque, bueno, estamos hablando de Macron, que seguramente, en fin, pues para los votantes de izquierda no es el
el candidato mejor, pero es que en la otra bancada pues estaba de Agrupamiento Nacional con Marine Le Pen, que se distancia un poco de ese pensamiento más de extrema derecha, sobre todo en las cuestiones simbólicas, pero que sigue siendo la extrema derecha en Francia. En España tenemos a Vox, y bueno, uno podría preguntar si en otros países también empieza a aparecer derecha populista, extrema derecha, etc. Pensar que también hay en Filipinas, pensar que también en Grecia, por ejemplo, no en el poder, pero un partido muy fuerte que es lo que llaman el Dorado, ¿no? Pero bueno, en Asia también hay algunas, también existen partidos o formaciones o tendencias de esta forma. Bueno, yo voy un poco acelerado porque tengo 45 una hora. Pero, ya digo, si me preguntan, yo creo que mejor decir que si tienen alguna duda y tal. Yo decía que tenía dos indicios, una confirmación, una gran confirmación, una bofetada en la cara, ¿no?, que recibí en diciembre, y tenemos la pregunta, una pregunta obvia. Mi pregunta, que claro, cuando al principio de la charla decía que yo no soy experto en este tipo de tendencia, por lo tanto yo no puedo hablar en términos empíricos. De hecho, yo me dirijo hacia otro lado, ¿no? No tanto a explicar cosas sobre este movimiento, sino a plantear algunas cuestiones, ¿no? La pregunta que yo me hacía en diciembre era ¿qué pueden hacer la sociología y los sociólogos frente a ello, frente a este movimiento? ¿Podemos hacer algo o no podemos hacer nada? Y si hacemos algo, ¿en calidad de qué? ¿De sociólogo, de militante, de ciudadano? ¿Es lo mismo el sociólogo que el militante? ¿Confluye o no? Pensar, por ejemplo, en el texto, los que son sociólogos, de Max Weber, el científico y el político. Él hace una distinción precisamente entre, digamos, el militante, que es el político, y el científico, pensando él sobre todo en el científico social. Él dice, no es lo mismo, tienen etos diferentes. No podemos confundir la militancia política con hacer investigación social, o quizás sí. Ese sería un poco el debate. En cualquier caso, a mí lo que me interesa es el etos sociológico. Yo creo que el sociólogo tiene un etos, el científico tiene un etos particular, que es diferente al etos que puede tener otro colectivo, ¿no? Max Weber hablaba en ese etos de que hay un componente ético que nos tiene que guiar nuestra manera de hacer ciencias sociales, ¿no? No podemos hacer ciencias sociales sin tener en consideración cuestiones éticas, bueno, en la vida en general, ¿no? Pero en este caso en el campo de, digamos, de lo académico. Y Max Weber nos hablaba de la ética del compromiso y la ética de la responsabilidad. Recuerden que la ética del compromiso, por hacer una... Bueno, no sé si alguien recuerda. Esto es como una clase, ¿no? Ya aprovecho. No, profesor, perdí. No. Bueno, la ética, por hacer una definición muy básica, la ética del compromiso sería ejercer bien el oficio. Ejercerlo, digamos, teniendo en consideración los criterios que validan ese ejercicio de investigación. En cierta manera, por ejemplo, no nos podemos inventar datos. No estaríamos no tendríamos un comportamiento ético. O no podemos eliminar datos para que lo empírico encaje con nuestra teoría. O no podemos realizar un ejercicio de investigación que de repente no guardemos cláusulas de anonimato si así nos lo exige el sujeto al cual estamos haciendo la investigación, o cuyos efectos pueden ser negativos. En fin, eso sería la ética del compromiso, hacer bien el oficio. Y por otro tenemos la ética de la responsabilidad, que es pensar las consecuencias de nuestros actos. Tenemos una investigación, eso que, un ejercicio como sociólogo, eso cómo afecta, ¿no? Cómo afecta a la sociedad en general, ¿no? Claro, yo pregunto si también hay, pensando en el contexto de acá, si existe un etos de la universidad pública. O nuestra universidad, por ejemplo, la Universidad del Valle, su etos es exactamente igual que una privada, por ejemplo, o que una universidad muy religiosa de Opus Dei. ¿Tenemos el mismo etos? ¿No tenemos etos? Por ejemplo, si pensamos en el etos de aquí, nuestra vida cotidiana en la universidad debería estar guiado por elementos como, deberíamos aprender y ejercitar elementos como el respeto hacia el otro. La diversidad. La diversidad. Tener en consideración la diversidad sociocultural
en todos los sentidos, orientación sexual, cuestiones de tipo étnico-racial, cuestiones de tipo de estilos de vida, etcétera, etcétera. También yo creo que en nuestro reto está la empatía, ¿no? Tratar de comprender al otro, y además eso es muy sociológico, ¿no? Es decir, la sociología o la antropología se encarga de comprender por qué la gente hace lo que hace, no en base a nuestras preenociones, a nuestros prejuicios, hay una lógica detrás de las acciones, y hay que comprender, eso no significa que hay que simpatizar, ¿no? Pero la idea es la empatía, ¿no? Comprender que el otro tiene su perspectiva, su punto de vista. Esos son los debates que hacemos en clase, ¿no? El respeto, la universidad. Son un poco electos que de alguna manera debería guiar la universidad pública, y en cierta manera yo me planteaba entonces qué podemos hacer la sociología y los sociólogos, teniendo en consideración, sobre todo los que nos formamos en universidades públicas y que creemos que existe un método del sociólogo, cómo podemos combinar estos elementos precisamente para hacer frente, en el sentido quizá como sociólogo, no como necesariamente militante, a este fenómeno. Ese era un poco mi planteamiento para esta charla, ¿no? Que es, bueno, que yo he pensado durante un mes y algo, tampoco no mucho, ¿no? ¿Y qué podemos hacer como sociólogo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Primero, comprender las causas o qué está originando este fenómeno, la expansión tan abrupta y todo eso, porque independientemente de que estemos como globalizados, los contextos son infinitamente distantes, y es curioso ver cómo la extrema derecha se está apoderando de muchos fortines políticos a lo largo de todo el planeta. Perfecto. Eso sería una opción que, como sociólogo o como científicos sociales en general, podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Ver las similitudes entre los movimientos que surgen, porque pues más allá también de los orígenes diferentes que pueden tener, pues existen similitudes frente a problemáticas que son propias de un capitalismo global específicamente, y de una comprensión de, pues no de la comprensión, sino de la deconstrucción del concepto mismo de nación, que es algo muy importante dentro del populismo, y es el mismo nacionalismo. Entonces, entenderlo como desde la perspectiva de que el capitalismo global afronta este reto a los sectores tradicionales. Entonces, ver las congruencias que existen ahí. Muy bien, eso sería una muy buena investigación como sociólogo, es decir, podemos desarrollarlo como sociólogo, como científico social, teniendo digamos, en mente, en perspectivas de análisis comparativo, ¿no? Eso sería algo muy interesante, ¿no? Como sociólogo, ¿qué podemos hacer? Yo había planteado como dos fases. Efectivamente, una primera fase que es entender qué es ese fenómeno, un poco lo que decía el compañero. Hemos dicho que hay muchas definiciones, cómo definirlo, qué características tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo segundo es entender, creo yo, como sociólogo, ¿no? Claro, dentro, o como científico social, es cierto que dentro de las ciencias sociales existen muchas perspectivas, y ahí pues cada cual tendrá también que colocarse la perspectiva que le interese para entender este fenómeno, ¿no? Yo, pensándolo, digo, para mí existe como dos elementos en esta primera fase, y precisamente en orden a entender cómo funciona este fenómeno, me parece que habría que focalizar. Me interesa obviamente los partidos políticos, las organizaciones, pero me interesa más la vida social en general, ¿no? La vida social como un campo de cultivo y la vida social como un campo de lucha. Bueno, es una terminología que uno podría perfectamente asociarlo, por ejemplo, a Pierre Bourdieu, ¿no? El campo de luchas, en fin, como efectivamente en un espacio imaginado hay grupos e individuos que de alguna manera tienen una posición y tratan de obtener cierta ventaja y cierto capital e imponer o establecer una doxa, ¿no? El término te pido. En la línea de lo que estás diciendo, y vos sabes que no soy socióloga, pero me pregunto si entender ¿dónde están las virtudes de esa derecha que tiene tanto dulce, que es tan sexy, que a la gente le gusta tanto, y por qué para nosotros es un problema, si es que no es un problema, para mí lo es, ¿no? ¿Dónde estamos viendo nosotros los problemas y dónde están viendo ellos el encanto? Y encontrar la vía que permita que nosotros resolvamos el problema y que ellos queden con el encanto pero sin caer en la derecha. Encontrar esas terceras vías no también una forma de hacerle frente
a un proceso de radicalización. Claro, efectivamente, eso podríamos situarlo en el campo del cultivo, no tanto en cuanto a propuestas, ¿no? Que también hay otros, ya digo, estos autores que hablaban de, o tienen el libro de cómo mueren las democracias, ellos proponen alternativas para tratar de reconducir la situación, ¿no? También veremos otro autor cuyo el título de su libro es El pueblo contra la democracia, que también proponen, siempre hay como un capítulo final de propuestas, ¿no? Y propuestas que tienen que ver un poco lo que hemos dicho en el ámbito político, pero más en el sentido amplio. Yo diría que efectivamente lo que comentas podría estar en el campo de cultivo y lo veremos ahora, ¿no? Y yo voy a utilizar instrumentos de algunos autores, como algunos autores han tratado de ver ese discurso de estos grupos, en este caso de la derecha populista, y la capacidad que tiene de atracción, ¿no? Y por qué atraen tanto, y efectivamente es interiorizado inclusive por personas que no necesariamente se situarían en la extrema derecha, ¿no? Y bueno, ese es la gran incógnita. En cualquier caso, para tener el orden, empezaremos qué es ese fenómeno y cómo se puede definir, ¿no? Porque, claro, los científicos sociales manejamos conceptos y hay que definir bien los conceptos, ¿no? No vale aplicar rápidamente una categoría que puede estar de moda, que puede estar en circulación, que puede ser muy sexy, ¿no? Y finalmente que sea una categoría o bien vacía o autoexplicativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque cuando yo leía noticias y tal, pues veía que movimiento de extrema derecha, derecha radical, derecha populista, nacional populismo o derecha iliberal. Casi que yo me quedaría, bueno, veremos ahora un poco cada concepto, qué es lo que puede aportar de cierta manera, ¿no? Hay otro concepto que es fascismo o neofascismo. Ya digo, yo en el primer título de esta charla iba a poner fascismo o neofascismo, ¿no? Que queda como muy potente, pero realmente son movimientos fascistas. Y aquí hay dos posiciones. Una primera, sobre todo historiadores dicen que no se puede tan fácilmente, ¿no?, aplicar el concepto de fascismo a todo lo que surge que esté en la extrema derecha. Entonces dice, claro, tenemos como fascismo la gran referencia de los años 30, del siglo pasado, en Italia y también, bueno, en España, también en Grecia, también en Portugal, etc. Sobre todo el fascismo italiano. Ellos dicen que ese fascismo italiano básicamente tenía tres grandes elementos, ¿no?, o características. El primero era... no, esto no es. ¿El neofascismo? Ah, bueno, claro. Dice, ¿por qué no es fascismo el actual? Básicamente porque, bueno, el fascismo sería la no aceptación del sistema democrático. Pensemos en Mussolini, pensemos en este tipo de movimientos que no aceptaban las reglas democráticas y lo que querían era básicamente entrar al poder porque tenían un mandato a veces divino, ¿no? Como el caso de, en España era un mandato divino, ¿no?, que era llegar al poder. Y para ello utilizaban la violencia, ¿no? El fascismo italiano utilizaba la violencia, ¿no? Fascio, por ejemplo, que iban como esas camisas negras que se llamaban, que iban por las ciudades, por los pueblos y actuaban, ¿no? Y obviamente, una vez que llegan al poder, lo que instaura es una militarización de la sociedad. Claro, los movimientos actuales no utilizan ese tipo de estrategia, ni de alguna manera aceptan las normas básicas del sistema democrático. Pensemos, por ejemplo, en Austria, que fue el primer país en Europa en las últimas décadas que un partido de extrema derecha que no condena el nazismo o que blanquea, por decirlo así, el nazismo, el FPO, el Partido Liberal, ese se llama, llega al poder. Llega al poder hace aproximadamente como unos 15 años, cuyo presidente murió en un accidente de tráfico, y ellos aceptaron el sistema democrático. De hecho, cuando pierden las elecciones, se van a la oposición. Ahora vuelven a estar en el gobierno con una coalición entre el partido de derecha y ese partido de extrema derecha. Pero ellos aceptan, digamos, lo que es el juego democrático. Si gano, acudo, formo gobierno, y si no gano, me voy a la oposición, ¿no? Tampoco podemos decir que utilicen la violencia de forma sistemática, como un modus operandi, por decirlo así, ¿no? Puede haber algún tipo de ejercicio de violencia, pero no como una estrategia explícita y asimilada, ¿no? Como un derecho que tienen a responder contra lo que ellos creen conveniente. Y tampoco hablan de la militarización de la sociedad, ¿no? Puede haber algunas prácticas, ¿no?,
pero no necesariamente es la concepción militar de un ejército constantemente en la calle, ¿no? Pensemos también las dictaduras en América Latina, cómo han funcionado bajo esos criterios, ¿no? Pinochet o en Argentina, etcétera, pues era violencia, no aceptación del sistema democrático y la militarización de la sociedad, ¿no? Entonces, para algunos autores dicen, no podemos utilizar el concepto de fascismo, al menos si lo situamos en ese, sería como un estudio comparativo con el fascismo italiano, ¿no? Pero tenemos a Umberto Eco. Umberto Eco tiene un pequeño texto que se titula El fascismo eterno, que es una conferencia que dio en los años 90 en una universidad norteamericana, y él dice que sí. O él diría, entiendo yo, esto es una hipótesis lo que planteo, yo creo que en el momento actual él diría que esos movimientos, esos partidos sí que serían fascistas o neofascistas. Él dice, su hipótesis es que el fascismo italiano, para coger el ejemplo más perceptible, no era una ideología acabada, cerrada, no era como el nazismo. El nazismo era una ideología que de hecho pues, solamente pudo impulsarse en Alemania, Austria, en los países más germanoparlantes, sobre todo por el concepto de aria, ¿no? El concepto de raza aria, ¿no? Era una ideología acabada, cerrada, etc. Humberto Eco dice no, el fascismo es una ideología muy modulable y un poco más flexible. De hecho, cuando surge el fascismo en Italia hay dos grandes corrientes. El fascismo rural, que era muy católico, premoderno, y lo que quería era el mantenimiento del régimen, eran los terratenientes, ¿no? Sobre todo, y había el fascismo urbano, donde surge Mussolini, que procede de las filas del socialismo. Era socialista, era ateo y anticlerical. Porque para el fascismo urbano la Iglesia era un obstáculo a la revolución y aspiraban a una revolución, por ejemplo, donde la clase obrera tuviera la nacionalización de las empresas, el Estado fuera el elemento central. Por lo tanto, Umberto Eco dice que el fascismo en su interior ha habido diferentes formas de interpretarlo, claro, muchos elementos en común, el nacionalismo, ¿no? La idea imperialista también es otro elemento en la utilización de la violencia. Él dice que tiene 12 características, pero que para que sea una cosa fascista no necesariamente tiene que asumir esas 12 características, que pues, ya en cada contexto pues, va a ir reutilizando alguna de esas características, pero que por no perder todas esas características o algunas de ellas implique necesariamente que no es. Por lo tanto, Umberto Eco apuntaría a que pues yo creo que la idea del fascismo como algo flexible pues cabría resaltar lo que viene de la idea de Hegel del Estado como el todo social, ¿no? Entonces de alguna forma ese es el origen de su flexibilidad, y lo que podemos ver es que los políticos de la derecha populista actual apelan al concepto de nación y de la nación como de donde surge el poder. Y por ejemplo el discurso de Trump se puede notar que Trump dice abogar por los nativos americanos, o sea, por los ciudadanos, y el concepto pues, de ciudadanía está libremente asociado al concepto de Estado, y digamos que puede variar debido a que el Estado está conformado por esas personas que lo cambian. Pero entonces los conceptos que utiliza Umberto Eco son importantes para comprender cómo se detecta, más no como un concepto en sí de aplicar el fascismo como algo exactamente definido. Correcto, claro. Efectivamente, lo has dicho muy bien, por lo tanto que hay una discusión, ¿no? Tan fácilmente podemos calificar algo de fascismo, o hay que repensar qué elementos tiene el fascismo, o, bueno, esa sería un poco la discusión que se ha establecido ahora, justamente alrededor de cómo catalogar, que quizás sea lo menos interesante, sino buscar esas características que pueda tener en común con el fascismo, ¿no? Pero ese es un debate interesante, pero claro, lo digo porque sobre todo en España es muy fácil utilizar el concepto fascista. Todos se llaman al otro fascista, ¿no? Lo del Partido Popular, que es la derecha tradicional, llama fascista a la izquierda llama a Ciudadanos llama a Podemos, todos somos fascistas en España, ¿no? Según el otro. Por lo tanto es un concepto que a veces por su circulación constante pierde el valor, ¿no? Como categoría analítica, ¿no? Quizá como categoría ideológica puede funcionar para detectar, ¿no? Grupos que nos parece que tienen una mentalidad fascista, pero hay que repensar la propia categoría en términos analíticos. Y aquí digo que aparecen otros elementos como la derecha o movimiento iliberal, ¿no? En este caso, un autor, yo creo que muy interesante, Monk, es Sasha Monk, alemán, se formó en Inglaterra y trabaja ahora en Estados Unidos en ciencias políticas. Tiene un libro que se llama El pueblo contra la democracia.
Es un texto yo creo que es muy interesante, tanto por el contenido, pero también por la forma, ¿no? Bueno, eso lo hacen mucho aquí en Estados Unidos, que es un libro un poco divulgativo, donde uno puede entender fácilmente, o relativamente fácilmente, el fenómeno que quiere estudiar. Él habla de iliberal. ¿Qué es iliberal? ¿Qué es un movimiento liberal? Él dice, iliberal es democracia sin derecho. De alguna manera, él dice, estos movimientos van a reclamar, paradójicamente, esto es la gran paradoja, y aquí ya empezamos a ver por qué tiene tanto atractivo, reclaman la democracia directa o el pueblo decide, el referéndum. ¿Por qué? Porque ellos dicen, vamos a recuperar el soberanismo. Pensemos en Europa. En Europa es cierto que parte, también en América Latina, ¿no? Quizás con menos fuerza con lo de Mercosur, UNASUR, etc. Pero pensemos cómo, en contexto como el europeo, los estados han cedido parte de sus competencias a la Unión Europea. Ellos dicen, el pueblo ya no está decidiendo sobre su futuro, lo está diciendo burócratas en Bruselas. Eso lo utilizan para decir, no, aquí todas las leyes se tienen que aprobar y si es con referéndum mejor. Claro, ellos movilizan muy bien a su base. Pero atención, ellos realizan un mecanismo casi como una ecuación directa. Ellos dicen, democracia directa, es decir, aprobar una medida a través de, quizá lo más democrático que es el referéndum, para ellos ya esa medida es democrática per se. Pero podemos votar algo que no es antidemocrático, es decir, mejor dicho, podemos votar a través de mecanismo democrático algo que es profundamente antidemocrático. Mons coloca un ejemplo, que es el ejemplo de Suiza, un país democrático, digamos en términos de la democracia liberal o democracia occidental, que funciona mucho el referéndum, ¿no? Es un sistema que ha generado mucho referéndum y de repente se votó una ley por la cual se restringía la posibilidad de que los musulmanes construyeran mezquitas. Por lo tanto, tuvieron que cambiar un artículo en la Constitución. Porque en principio, si estamos hablando de una Constitución, un país democrático, es que cualquiera puede ejercer su religión siempre y cuando obviamente no genere violencia ni malestar al otro, en fin. Y puede también construir sus propios templos. Sin embargo, esta ley restringía parte de la libertad y de un elemento democrático como es si yo profeso la religión musulmana, porque no voy a tener una mezquita donde poder orar, ¿no? Entonces, el elemento él dice, un movimiento liberal sería la defensa de la democracia directa o el pueblo decide utilizar canales democráticos justamente para aprobar medidas antidemocráticas y quedan señaladas como democrático porque el pueblo así lo decide. El segundo es la recuperación del soberanismo, ¿no? Ellos dicen se ha cedido competencias y el Estado la nación tiene que recuperar, ¿no? Y tiene que ver efectivamente con esta idea de pérdida de decisión del pueblo. Y el tercer elemento es justamente a través de esta operación se restringen o eliminan derechos por medios democráticos, fundamentalmente libertad de expresión, reunión, de cátedra. Por ejemplo, se prohíben partidos políticos, es lo que está planteando Vox para España. Prohibir los partidos políticos que reclamen la independencia de alguna región española. Entonces, es prohibir una posición que es democrática. Yo quiero que mi región se independice, constituya otro Estado, pero sin embargo, según ellos, eso no se puede permitir. Y bueno, eso es un elemento importante, empiezan a prohibir partidos políticos que en principio no generan necesariamente violencia contra otros, ¿no? Ahora bien, hay otra denominación que es el comportamiento autoritario. Ya no hablan de movimiento liberal, ya digo que es democracia sin derecho, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Hungría, que es lo que ocurre en Polonia, sería, y quizás también en Brasil ahora, ¿no? Empieza desde se va a poder empezar a restringir ciertas libertades, ¿no? Pero desde el sentido de que yo he llegado democráticamente al poder. Comportamiento autoritario, Levitsky y Sibrat son dos autores norteamericanos que ellos tienen un libro, Cómo mueren las democracias, que dice, claro, es muy interesante porque ya en la página 9 se plantea algo que aquí sorprende, todo está sorprendido también. Dice, ¿está la democracia estadounidense en peligro? Es una pregunta que jamás pensamos que nos formularíamos. Estamos hablando de dos expertos en democracia en América y Europa.
y hasta el año pasado, hace 2 años, no se habían planteado esa cuestión precisamente para Estados Unidos. Ellos daban por hecho de que Estados Unidos es una democracia sólida, que el sistema funciona, etcétera, etcétera. Y de repente, la llegada de Trump dice, aquí pasa y está en peligro nuestra democracia. Ellos dicen que para ver comportamiento autoritario hay que hacer preguntas al gobierno que está precisamente en el partido que esté en el gobierno o también a estos movimientos, ¿no? Ellos dicen preguntas para saber si un gobierno, el movimiento, posee comportamiento autoritario. Él dice, ¿han apoyado leyes que restringen las libertades civiles o que limitan el derecho de manifestación? ¿Sugieren la necesidad de adoptar medidas como cancelar elecciones o prohibir determinadas organizaciones políticas? ¿Pretenden usar manifestaciones masivas destinadas a forzar un cambio de gobierno? ¿Describen a sus rivales de otros partidos como delincuentes cuyo supuesto incumplimiento de la ley los descalifica para participar de manera plena en la esfera política? ¿Describen a sus rivales como subversivos o contrarios al orden constitucional? Aquí ya veríamos ciertos comportamientos autoritarios, ¿no? Donde veríamos ahí, se podría establecer casi como un indicador, ¿no? Un termómetro de cuánto autoritario es un gobierno, si se responde sí o no a una fuerza política. Ahora, hablamos de la definición. Tenemos, por lo tanto, 4 definiciones: iliberal, movimiento iliberal, comportamiento autoritario, el fascismo, si queremos emplearla, y claro, muchos tienen elementos en común, ¿no? Pero son definiciones o categorías diferentes, ¿no? Ahora, un poco vamos a entender la vida social como un campo evolutivo. Es otra de las cuestiones que yo me planteé, porque la primera cuestión que uno, sobre todo, percibía, ahora que ya ha pasado las elecciones, tanto en Andalucía o en Estados Unidos, pero durante la campaña o anterior a la campaña, por ejemplo, a los votantes de Trump, pues básicamente se les caricaturizaba, ¿no? Se llaman idiotas, incultos, ignorantes, gente pues racista, xenófoba. Claro, subyacía la idea de que sus seguidores son unos pobres diablos idiotas, porque hubo ya digo, ese ejercicio de simplificar de alguna manera sus potenciales votantes y aquellos sectores a los que de alguna manera había salido. Y aquí empezamos a preguntarnos quién eran los votantes, por ejemplo, de Trump, que tanta sorpresa generó. Uno diría, pues ¿cuáles son sus votantes? Pues obviamente los sureños, ¿no? Los estados del sur, donde hubo esclavitud en todo el país, pero fundamentalmente allí fueron los defensores de la esclavitud, de la segregación racial, gente con ciertos elementos racistas en su comportamiento, en su mentalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, quien le dio la victoria a Trump, aparte de esos grupos ideologizados, fueron votantes o personas que vivían fundamentalmente en los estados de la costa este, que eran votantes tradicionalmente demócratas. Clases trabajadoras y medias en declive en esos estados. Esa fue la gran sorpresa electoral. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo no soy socióloga, un poco desde la economía, y es si, digamos, en ese aspecto de la vida social se han considerado, digamos, como los efectos de todas esas políticas de libre comercio y los efectos que han tenido sobre la vida concreta de la población. Y esto lo planteo porque, digamos, hubo una ola en el mundo en la cual, digamos, se caracterizó por apertura de mercados, hubo, digamos, uno lo ve desde la perspectiva microeconómica, un efecto sustitución en términos como de la mano de obra, digamos, empresas trasladadas a otros países, mano de obra que se traslada, que es más barata que Nike como una maquila en China, otras empresas en Bangladesh y demás, donde, digamos, puede haber como un efecto de sustitución si como empleador yo voy a comprar ese bien trabajo. Esto habla un poco como desde la micro. Y en ese sentido yo siento que digamos, como que todas estas alternativas de derecha, precisamente en la línea de lo que tú planteabas antes, en lo económico se centran en una idea un poco proteccionista de nacionalismo y en la idea de recuperar esos empleos que se perdieron precisamente por todas esas políticas liberales o neoliberales o neoclásicas que de alguna manera se impusieron en la economía por mucho tiempo. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en los trabajos de Piketty o en los informes que constantemente saca Oxfam,
hay un aumento de la desigualdad tenaz y en ese sentido pues las condiciones materiales concretas de la población, digamos, estos partidos de derecha de alguna manera tratan de proponer respuestas a estas condiciones de vida particulares de la población, y todo eso está atravesado ya por estas cuestiones ideológicas que tú mencionabas antes. Entonces quería preguntarte si en ese campo de lo social pues se ha considerado también como la dimensión económica. Correcto, porque eso es lo que explica justamente la parte económica, que juega un papel muy importante. Es lo que explica por qué los obreros de la clase trabajadora, fundamentalmente en Michigan, en Pensilvania, pensemos que en la zona de Detroit, ¿no?, donde había las famosas fábricas de autos, ¿no?, de carros, ¿no?, de la Ford, claro, efectivamente, porque esos votantes que además estaban sindicalizados, el movimiento sindical era fuerte, eran votantes demócratas de clase trabajadora, blancos, ¿no?, blancos trabajadores, que votaban al Partido Demócrata. ¿Por qué de repente ellos empiezan a votar o votaron a Trump? Y tiene que ver justamente con eso, ¿no? Digamos, son los estados, en los Estados Unidos, que más ha golpeado los procesos de deslocalización o desindustrialización. Por lo tanto, ha habido un aumento del desempleo muy fuerte precisamente en esos estados. Entonces, a nivel económico han perdido poder adquisitivo. Además, con toda la burbuja inmobiliaria que tuvo en Estados Unidos, fueron los sectores que se quedaron muchos de ellos sin vivienda, ¿no? Porque tenían la hipoteca, no podían pagar la hipoteca como consecuencia justamente del desempleo, por lo tanto fue como un círculo vicioso que han quedado muy marginalizados del mercado laboral y del acceso, digamos, a cierto capital económico. Pero no solamente eso, digamos, la parte económica, y que eres economista lo puedo explicar mucho mejor que yo, y efectivamente tiene que ver con la deslocalización o desindustrialización de una parte importante de Estados Unidos y cómo esa industria se ha ido a la frontera con México o a Asia, ¿no? Los costes son mucho más baratos, tanto de mano de obra como también de material, ¿no? Pero hay más elementos, por ejemplo, la incertidumbre frente al futuro, la pérdida de sentido identitario. Estamos hablando de que justamente es una clase trabajadora blanca donde por primera vez, además, en la historia de Estados Unidos, teniendo en consideración la clase trabajadora, son los blancos los que han perdido o los que tienen actualmente menos esperanza de vida que los latinos. Los latinos, por primera vez, han superado la esperanza de vida de la clase trabajadora blanca. Con lo cual, ellos se sienten que están perdiendo su sitio dentro de Estados Unidos. Una sensación también de esa idea del ascenso social que siempre ha funcionado mucho en Estados Unidos, que si el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, esa ética protestante hace que ellos de alguna manera no vean que tengan futuro, ¿no? Otro elemento interesante es el orden frente a la criminalidad. Pensemos que esta es una población que también es bastante curiosa, cómo se ha vuelto muy adicta al consumo de sustancias psicotrópicas, especialmente los derivados del opio. Hay una panepidemia, justamente, y estamos hablando de sectores blancos, es decir, ya no son los sectores de los guetos, afro, no, estamos hablando de clase trabajadora o antigua clase trabajadora que de repente se encuentra también en una situación de pérdida de referencia en todos los sentidos y, por supuesto, adelgazamiento del estado de bienestar. Es decir, Estados Unidos, los recortes económicos hacen que las políticas cada vez sean menores en cuanto a generar ayudas sociales, ¿no? Eso hace que este sector, efectivamente, pues vote o apoye a Donald Trump, y una noticia que apareció en la CNN decía que Trump canalizó la furia de los estadounidenses promedio, que son la clase media trabajadora, contra Washington, ¿no? Precisamente por haber permitido ese proceso de deslocalización, por apoyar políticas neoliberales, ¿no? Supo explotar su ansiedad sobre el presente y su miedo sobre el futuro. Le habló al dolor que sentían por trabajar muy duro y haber sido olvidados. Ese es el caldo de cultivo que se genera con estos elementos, que hace que cualquier iluminado, por decirlo así, atrape rápidamente, capture, digamos, esa sensación de pérdida y de furia. ¿Es así? Yo tengo una duda pues con respecto al movimiento de los chalecos amarillos en Francia, que gran parte de la población que lo inició fueron las personas que habitaban las partes rurales de clase trabajadora y media, que también realizan una reacción contra las políticas globalistas y pues contra políticas ya de otro orden, pero que surgen de un gobierno como el de Macron, que para los chalecos amarillos como tal es la representación de la continuación de la dominación de la Unión Europea sobre Francia.
Entonces mi pregunta es cómo se explica también este movimiento pues ya de orden que agrupa muchas, o sea, no solo derechas, sino que también movimientos inclusive anarquistas dentro de Francia, se agrupan alrededor de esta idea de la pérdida frente a los poderes globales, y cómo también eso puede ser en parte la respuesta, digamos, a la idea de nacionalismo de Trump y el cierre de fronteras y todas estas cuestiones con la sensación de la pérdida del trabajo frente a los inmigrantes y la migración masiva también de Medio Oriente. O sea, cómo también se explica estos movimientos que no son solo de derecha, sino que agrupan muchos sectores. Claro, porque estos son padecimientos objetivos, ¿no? Es decir, hay una población que padece esta situación, no es algo subjetivo, por eso decía que no es una cuestión necesariamente ideologizada. Es decir, no es una cuestión ideologizada como tal, es una cuestión de que hay efectivamente esos padecimientos y de repente en ese campo de lucha se van situando grupos que tratan de capturar, ¿no?, esa, digamos, sentimiento de decepción, de furia, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de España, quien primero capitalizó ese sentimiento de anti-establishment fue Podemos, un grupo de izquierda. En Grecia exactamente igual, Syriza es un grupo de izquierda que está en el gobierno, de la izquierda alternativa, porque aquí el PASOK, por ejemplo, era el Partido Socialista, ya casi que no existe, y como el Partido Comunista, pero eso que es Syriza, que es un movimiento de izquierda que en su momento se llamó izquierda populista y está actualmente, ya digo, en el gobierno, ese partido, ¿no? Esa es la lucha. En el caso de Francia, yo no tengo mucha idea, porque se me escapa también el movimiento de los chalecos amarillos, porque es algo que tiene mucho que ver, parece ser, con la tradición francesa de revueltas, ¿no?, de enfrentamiento directo con elementos del Estado, pensemos en mayo del 68, pero lo que sí que es cierto es que se hizo una encuesta y una mayoría de los participantes de los chalecos amarillos, un porcentaje, no voy a hablar del 80, pero sería como un 60 y algo, votaría a la extrema derecha, ¿no? También están los grupos de izquierda y de extrema izquierda, pero allí hay un elemento anti-establishment, ¿no?, que agrupa a diferentes sensibilidades. Lo que pasaría en el campo político institucional a ver quién atrae, ¿no? Entonces, digamos que esta reacción yo diría que es una reacción a la globalización, así va vinculando a hacer conclusiones. ¿Redefiniría de alguna forma el planteamiento izquierda-derecha actualmente? Bueno, yo no lo sé, eso lo intentó precisamente Podemos. Podemos, cuando aparece, claro, en cierta manera hay un intento de redefinición de lo que serían los ejes políticos de izquierda-derecha, tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda, de los grupos alternativos que surgen, por decirlo así. La derecha no se define, la extrema derecha no se define, al menos en España, como extrema derecha, sino extrema necesidad, lo que ellos se califican. Pero Podemos exactamente igual, cuando surge al principio, surge no con la idea de izquierda-derecha, porque ellos lo que quieren es capturar a todos los desencantados que se hablaban, ¿no? Gente que hace un trabajo, ya los partidos no me representan, etc. Y ellos hablaban de otro eje que tiene que ver con la idea del populismo de la clave, que es construir una hegemonía popular, donde ya izquierda-derecha, para ellos ya eso no sirve, sino lo que servía, al menos a nivel simbólico, era la gente y la casta. Para ellos el problema era una casta, era el establishment, políticos, profesionales, banqueros, ¿no?, y los medios de comunicación, y la gente, que somos el resto, que somos todos iguales, que tenemos que luchar contra ellos, independientemente de si somos izquierda o derecha. Ya ha cambiado, ya se autodefine de izquierda, porque eso puede funcionar, o funcionó al menos para ellos al principio, ¿no? Bueno, quedan 10 minutillos, no voy a llegar, creo, al final, pero bueno, para otro momento, pues, sí. Inconveniente. En cualquier caso, los orígenes, igual, ¿cómo surge un poco este movimiento? Se habla de tres, Munch habla de tres, que es, claro, la pérdida de ascenso social, que lo que vemos ahora es un estancamiento económico, ¿no? La gente ya, eso de trabajar duro, sacrificio, etcétera, ya no le sirve ni tan siquiera como un horizonte, no forma parte del imaginario. Voy a trabajar duro, pero el estancamiento está garantizado y ya somos conscientes, a diferencia de después de la Segunda Guerra Mundial sí que hubo ese ascenso social. Otro elemento interesante, porque no todo se explica a través de lo económico, es se ha pasado de una sociedad profundamente monoétnica a una sociedad multicultural. No digamos multiculturalismo, que eso es otra cosa, es una ideología, ¿no?, de cómo organizar la existencia de minorías o de diversidad cultural en un Estado.
si nos ha pasado de sociedad monoétnica a una sociedad multicultural. Y de alguna manera, para la población que se siente nativa del país, lo que hace es provocar incertidumbre, la sensación de que están perdiendo, ya digo, el sitio cultural en el propio país, y surge lo que decía el compañero, nacionalismo con un nacionalismo cultural. No solamente ya un nacionalismo estatal, sino cultural en el sentido de una defensa, se convierte en algo muy céntrico, una defensa, por ejemplo, de tradiciones, de la religión, del sentido de vida. Pensar que, yo no he traído la tabla, pero hay una pequeña tabla que salen todos los partidos de extrema derecha en Europa y que tienen en común. Entonces salen como ítems, ¿no? De cuestiones económicas, si es soberanismo o antiglobalización o no, cuestiones que tienen que ver con centralismo o descentralización del Estado. Había dos elementos que tenían todos los partidos de extrema derecha en común. Uno era la idea anti-inmigración. Eso era compartido por todos los grupos. Y la otra idea era anti-islam, en Europa. Han funcionado como los ejes centrales de un cierto nacionalismo cultural, que en el caso de Estados Unidos también habrá un nacionalismo cultural, pero sobre todo es el nacionalismo blanco, ¿no? La idea de que los blancos, ya digo, están perdiendo peso tanto culturalmente pero también demográfico, ¿no? Ellos consideran que hay un avance de minorías como la minoría latina, sobre todo minoría latina, que de repente dice estamos perdiendo peso. Y como perdamos ese peso cultural o demográfico, perdemos el peso cultural y ya Estados Unidos dejará de ser Estados Unidos, será otra cosa, ¿no? Y surge también la geografía del resentimiento, que es otro elemento esencial, que es un poco la tensión entre lo rural y lo urbano. De hecho, muchos de estos grupos, donde tienen más, paradójicamente, donde tienen más éxito, no es en lo urbano, donde hay mayor diversidad cultural, ¿no? En las ciudades siempre hay pues, más inmigrantes, gente con orígenes en otras culturas, sino que es un sentimiento que surge fundamentalmente en el mundo rural, ¿no? Y también tiene que ver con esos procesos de desequilibrio. Cada vez lo urbano tiene más peso que lo rural, es como que lo rural está en un proceso de abandono, ¿no? Ellos se sienten también interpelados y adoptan posiciones populistas, ¿no? De hecho, en Austria, el Partido Liberal, donde tiene más éxito, no es en Viena. En Viena gana el SPD, no sé cómo se llama el Partido Socialista o Socialdemócrata, sino que son en el mundo rural. Por ejemplo, en Alemania, el caso de Baviera, en Múnich es el SPD, Múnich es una ciudad muy cosmopolita, con mucha población, y aquí siempre gana el SPD, que es el Partido Socialdemócrata. Mientras que las zonas rurales gana, en este caso, el CSU, que es un partido demócrata cristiano, pero con un discurso que me está avisando que se corta. Pero se pueden salvar autorizaciones. Bueno, pues el discurso, digamos, de más de derecha se concentra en el ámbito rural, en Europa y en Estados Unidos. Y en Brexit también ocurrió algo parecido, ¿no? Brexit sería el otro caso también, el populismo. Bueno, hay un elemento esencial, y es que todo esto no es producto de la espontaneidad, es decir, no son tendencias como consecuencia de crisis económica, flujos migratorios, pérdida de quizá la incertidumbre, ¿no?, que nos rodea, pensar en la sociedad de riesgo de UGP, ¿no?, esta sensación de incertidumbre, tenemos que agarrarnos a algo certero, y lo que nos da certeza es justamente el pasado, las tradiciones, no. Y lo interesante es que se ha generado lo que se llama la internacional populista. Es que hay un think tank, un centro de investigación financiado por, o dirigido por Steve Bannon, que se encarga de asesorar a todos estos grupos a nivel internacional. Tiene una sede en Roma ahora. Él fue uno de los asesores de Donald Trump. Y lo que está haciendo es contactar con movimientos similares en el globo y tratar de asesorar de cómo precisamente conseguir sus objetivos. Él es, claro, un nacionalista estadounidense, va en contra de la idea de esta especie de globalismo, ¿no?, que ellos también consideran que es negativo, de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y una entrevista que hacen a Timothy Snyder, que es un profesor de Yale, él dice, el objetivo consiste en usar el dinero de alguien, porque él está financiado, Steve Bannon está financiado por grandes grupos,
y por grandes familias es el dinero de alguien para averiguar a qué tiene miedo la gente y transformar eso en una victoria política. Por ejemplo, Steve Bannon asesoró a Vox en España, ¿no? Ha mantenido contacto con Vox, ¿no? ¿Cuáles son ese discurso que de alguna manera, no sé si me he saltado, las metáforas que tienen tanto éxito? Hay un autor, que no lo he colocado por acá, pero se llama Lekov, que es un profesor de sobre todo de ciencias cognitivas, que él dice que la política funciona sobre todo con metáforas, ¿no? Él hizo un análisis sobre precisamente Estados Unidos, porque él consideraba, él partía de que los votantes republicanos eran idiotas. Y él dijo, no son idiotas. Ellos tienen, sobre todo el partido, tienen un discurso muy potente, ¿no? Que atrae. Y él dice, voy a analizar precisamente el discurso de ellos para saber exactamente cómo se mueven. Y él habla de metáfora. En Estados Unidos dice que toda la política está dirigida por una gran metáfora, que es la familia. Es decir, se entiende que el país es una gran familia. Entonces, según cómo te comportes en la familia, así te vas a comportar en la sociedad, ¿no? Si eres un buen padre o madre, pues quiere decir que eres un buen candidato a ser el padre o la madre de Estados Unidos, ¿no? Funcionan con metáfora. Y hay dos, la metáfora familiar tiene dos versiones, una sería la progresista y otra la conservadora. Bueno, las metáforas, un poco cómo están funcionando, básicamente son 5 que son los nacionales primero. Esto es un eslogan que aparece en todos los grupos de extrema derecha, ¿no? Y se concibe el inmigrante como un depredador y un inadaptado. Recordad, nacionalismo cultural y depredador como el que consume los recursos existente en la sociedad, ¿no? También la destrucción de la familia, hay como, bueno, la idea de que la familia se está perdiendo, por lo tanto hay un enfrentamiento con el feminismo, y justamente que es el 8 de marzo, bueno, pues ahí hay una lucha importante, ¿no? Y las manifestaciones que están habiendo en muchos países, ¿no? En Argentina, por ejemplo, es muy masiva, pero en España es también muy masiva, con 6 millones de mujeres en la calle, una huelga general, es precisamente incentivado por la presencia de los. Ya es una lucha abierta, ¿no? A ver, ¿quién redefine el concepto de familia y el papel que juega la mujer en la familia, ¿no? La decadencia del espíritu, también la idea de estamos perdiendo nuestra moral, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la diversidad, sobre todo religiosa, hay que recuperar la moral cristiana. Otro elemento es yo soy el patriota y el otro es el traidor. Siempre el otro es el traidor y yo soy el que defiendo, no defiendo una ideología o una perspectiva, sino que defiendo al país. Y el otro, por lo tanto, si no defiende mi posición, es que es un traidor al país. Es una categoría, ¿no? Una etiqueta muy dura, ¿no? Entonces, vemos búsqueda de una identidad, intensificación, depuración y apropiación de ritos y negación de la posibilidad de múltiples identidades. Yo lo he llamado el caso Özil. No sé si saben quién es Özil, los futboleros. Campeón. Jugador alemán que jugó en el Real Madrid, ahora en el Arsenal. Él es alemán, de hecho jugó en la selección alemana, campeón del mundo. No, campeón del mundo. Desafortunadamente jugó en el Madrid, pero bueno, cada cual. Eso fue un fallo que tuvo en su currículum, pero no pasa absolutamente nada. El caso sí es que hace justamente un año, él, que es alemán, pero con origen turco, sus padres son turcos, pero nació y se crió en Berlín. Él visitó al presidente de Turquía. Turquía formaría parte también del populismo, ¿no? O de posiciones, es un gobierno autoritario, ¿no? Y populista, por lo tanto. Podría encajar perfectamente lo que hemos dicho. Él visitó, mi familia es turca, voy a Turquía, me recibe el presidente, le doy la mano y me voy. Eso originó en Alemania una discusión, un debate muy fuerte acerca de si las personas podían tener doble identidad. Si un alemán realmente podía ser también turco. Y si eso era una contradicción interna. En Alemania, digamos, obtener la nacionalidad alemana es muy complicado, porque se supone que es algo que se transmite a través del jus sanguinis, que se llama, ¿no? Mientras que en Francia no. En Francia, si tú naces en Francia, ya tienes el pasaporte o la nacionalidad francesa, ¿no? Eso surgió un debate y la idea, en este caso de la derecha más populista y de la extrema derecha, es que una persona no puede tener doble identidad, ¿no? O eres alemán o eres turco.
pero si naces en Francia sin ser europeo. Porque tengo los sobrinos de mi esposo nacieron en Francia, son españoles, pues de hijos de españoles, y no, llevan 20 años en España y no son franceses. ¿En España? En Francia. Perdón. Bueno, en principio el francés es la Louis Juris, creo que se llama, que es precisamente el acceso a la nacionalidad, no a través de la Louis Sanguinis, que es más bien alemana, ¿no? Hubo un debate en Alemania acerca de, obviamente, flexibilizar esa posición a la hora de tener la nacionalidad, pero es el caso Özil, y eso, claro, generó mucho debate porque es un personaje público, es campeón del mundo, y decía, no, pues yo también soy alemán, ¿no? He ganado, ¿no?, la Copa del Mundo con Alemania. Otro elemento es, que es lo máximo, que fue el máximo orgullo nacional es ganar la Copa del Mundo, ¿no? Eso en España lo sabemos bien, que justamente hubo un nacionalismo español, en cierta manera, se visibilizó con la Copa del Mundo también. Bueno, nuestro pasado es glorioso, también la idea de lo imperial, que eso tiene mucho que ver con esas pensamientos casi neofascistas, ¿no? La idea de el pasado, hay que recuperar el pasado, esto es una obsesión, pero eso atrae, claro, es decir, cuando vivimos en un mundo donde se supone, se está perdiendo soberanía nacional, hay incertidumbre, sociedades multiculturales, claro, como era ante España o Francia, pensar en Inglaterra, el Brexit tiene mucho que ver con esa idea imperial británica que ya se ha perdido por completo, y antes no éramos un reino aparte, pues éramos un eje central del mundo, ¿no? Ese destino civilizador y sentido de superioridad, ¿no?, que funciona también. Son las metáforas que se ponen en circulación y que son muy atractivas, ¿no? Y no se va a sentir orgulloso de su país, de su pasado, de que yo soy el patriota, ¿no?, de que yo represento la moral, la superioridad moral con respecto a otros, ¿no? Ahora, ¿cómo se pone en circulación? Pues básicamente Steve Bannon es un gran experto. Él dice, por un lado, fake news siempre ha existido, pero ahora de una manera ya estratégica, ¿no? Por un lado, sirve para desacreditar al otro, con las fake news, y encima es en un espacio muy público, muy abierto y accesible. Cuando alguien te dice que tú has hecho A, con una fake news es muy difícil rectificar, ¿no? Digamos, o no, la injuria está muy presente, ¿no? Es la descalificación del otro a través de un tweet, de una frase, de un meme, ya con eso ha descalificado al otro y no hay posibilidad de cambiar. Y los hechos alternativos, que es otra cuestión bastante interesante, es cómo construir un relato sin base objetiva, sin datos, sin evidencia, pero que se le adjudica el mismo estatus que aquellos acontecimientos que tienen base objetiva, ¿no? Por lo tanto, son los hechos alternativo, que llama Donald Trump. No tiene que demostrar con evidencias o con datos que eso es lo que sucedió, ¿no? Lo que hacen las fake news también es un poco hacer uso del sesgo de confirmación que tienen las personas, ¿no? Ese sesgo de confirmación que es simplemente buscar información que confirma mis creencias. Entonces yo no busco información que confirma la creencia del otro, ¿no? Entonces yo pongo a circulación algo, así sea verdad o no, que le permita a otra persona que tenga ese sesgo de confirmación de que el otro es un idiota, de que el otro es un paramilitar, o que el otro es un guerrillero, o que el otro es un corrupto, o lo que sea. Entonces lo pongo a circular para que el otro tenga esa fuente, para que tenga una fuente de información, así no sea real, que confirme una creencia, y no se preocupe tampoco por buscar la veracidad de la fuente, simplemente porque exista algo que confirme lo que yo creo, ¿no? Pues ese es un instrumento muy poderoso, que además en el contexto de las redes sociales, que era lo que decía Moon también hablaba de que efectivamente otro de los pasos elementales es que se ha perdido. Había un monopolio antes de la noticia por parte de los medios de comunicación que controlaban y monopolizaban la noticia, los periódicos, las cadenas de televisión, pero ahora quien está desplazando justamente a esos medios de comunicación con todas sus debilidades y también con todas sus fortalezas es precisamente las fake news, ¿no? Las redes sociales, y allí uno empieza a disparar información, a veces con soporte que parece noticia, ¿no? Otras veces pues no, pero se pone en circulación. Y George Lakoff hablaba precisamente de las 4 estrategias de Trump. Trump no da conferencias, ruedas de prensa, y no se presenta ante los periodistas para que hagan preguntas y precisamente desmontar sus hechos alternativos, sino que él funciona a base de, claro, ahí nadie le puede responder. Y él dice, ¿cómo funciona? Él genera un marco preventivo. Él lanza una idea y construye el marco, ¿no? Lo que ahí los sociólogos
Recordemos, por ejemplo, a Goethe, ¿no? La importancia que es construir un marco de interpretación, que la gente entienda la realidad a partir de un punto de vista. Entonces, lo que hace es, se adelanta a todo, ¿no? Se adelanta, es el primero en dar un marco a unas ideas. Es decir, hay unas ideas y genera todo un marco que sea comprensible y la gente lo asume. Pensar en esas metáforas, de cierta manera, ¿no? Funcionan como ideas que van generando un marco. Y se adelanta. Claro, tiene un equipo, ¿no? Tiene gente que también ha estudiado sociología, comunicación, etcétera, que se dedican a construir estos marcos, ¿no? Que son muy importantes. La distracción es cuando hay un problema real, lo que hace es, digamos, que crea otro o desvía la atención por alguna cuestión completamente periférica, ¿no? La desviación es atacar al mensajero. Por ejemplo, Donald Trump tiene una lucha acérrima con periódicos como New York Times o la CNN. Él ha dicho que esos no son periódicos patrióticos, que esos son periódicos que van en contra de Estados Unidos. Entonces, claro, lo que hace es destruir al mensajero, porque en New York Times todo hay noticias, en principio, pues a base de evidencias o datos, ¿no? Y el globo sonda, que es poner a prueba la reacción pública. Yo pongo en circulación una idea que puede ser muy controvertida y lo que hago es tantear la reacción. Si lo que la reacción no es especialmente de oposición, pues entonces la llevo a casa. Y entonces genero el marco preventivo. Si alguien pregunta, pues creo... Yo creo que Donald Trump, alguien me dijo que Donald Trump es un maestro de crear problemas para él después presentarse como la solución. Él crea un problema con Corea del Norte y se presenta después como que ha negociado y ha llevado la paz, ¿no? Y ha establecido digamos, un acuerdo de paz con Corea del Norte, ¿no? Por lo tanto, ya digo, Donald Trump parece un ser un poco simple, que seguramente lo será, pero detrás tiene toda una maquinaria que de alguna manera juega con estos elementos, ¿no? Y son elementos muy sociológicos, bueno, cognitivos, de las ciencias cognitivas y de la sociología. Hay una segunda fase, yo no sé si seguimos o ya damos, quedan, no sé si exactamente. Quedan menos 20 segundos. ¿Seguimos? Quedan, pues eso. ¿Cuánto te falta? No, es como 3, 4. Me parece que sí. Sí, se los digo. ¿Tiene algo más que hacer? Bueno, después de por la tarde, pues aquí me sorprende que haya. Por fin he llenado un auditorio, un salón, que era un salón de clase. Porque la otra charla que tuve un viernes, la tuve que suspender por falta de público. Por lo cual ahora estoy muy emocionado. Te faltaba una buena manager. Eso es, poner en circulación la información, ¿no? Ya decía que la primera fase era un poco conocer un poco, primero, qué categorías utilizamos, las características de ese movimiento y, en este caso, una posibilidad es precisamente analizar esas metáforas, los discursos y cómo se pone en circulación. Ya digo, yo utilicé George Lakoff, que tiene un libro que es La política y la moral, sobre republicanos y demócratas en Estados Unidos, desde las ciencias cognitivas, pero se puede utilizar, por ejemplo, a Goffman, los marcos de interpretación y toda esa corriente de los marcos de interpretación para hacer un análisis de cómo funciona y por qué es tan poderoso ese discurso, ¿no? Porque aparte, una cosa interesante es que, como vimos en aquellos votantes de Donald Trump de los estados o de las regiones del norte de los Estados Unidos, y también algunas de las metáforas, claro, uno podría decir que a veces la izquierda ha dejado esas cuestiones, esos problemas, lo ha dejado, no ha trabajado sobre esos problemas. Podemos, efectivamente, un poco, por ejemplo, con el tema de la inmigración, había una posición dentro de la izquierda que era un tabú. No se puede hablar de la inmigración y hay que tener una perspectiva sobre todo moral, de acogida, hay que acoger. Perfecto. Pero no lo planteaba en términos de a ver qué soluciones, claro, inmigración genera población, vuelve, digamos, mucho más diverso una sociedad, habitualmente suelen ser sectores trabajadoras, por lo cual van a acceder, ¿no?, a los pocos recursos que hay, empleo, tal. ¿Cómo trabajarlo? Y yo creo que ha habido una delegación o una dejación de propuestas por parte de las opciones de izquierda y lo ha monopolizado la derecha. La derecha ha empezado a dar soluciones que precisamente no son
soluciones, no se sienta especialmente identificado, pero ellos son los que se han encargado de trabajar ese tema, ¿no? Bueno, podría ser, te digo, una cuestión también a debatir, ¿no? La idea es la otra cuestión, ¿cómo podemos responder? Yo diría, o ¿qué podemos hacer como sociólogos, ¿no? Uno sería el análisis, pero otro, nuestro ethos como científico social es precisamente, digamos, hablar con datos y con evidencia, ¿no? No somos políticos, ¿no? Cuando ejercemos, digamos, de investigador social, sino que tenemos que trabajar problemas sociológicos, por decirlo así, con protocolo que nos da, digamos, la investigación social, ¿no? Y eso es lo que decía, es decir, básicamente yo creo que un problema es que como muchos de los discursos de este movimiento populista también dan datos, pero muchas veces son datos erróneos. Es una estrategia, de hecho, son también los hechos alternativos, ambiguos, sesgados. Ellos utilizan ese doble lenguaje, un lenguaje muy simple de memes, etcétera, etcétera, pero también ellos dan datos que parecen que son científicos o objetivos, entre comillas. Nunca dicen la referencia, nunca dicen dónde extraen esos datos, pero se ponen en circulación. Cuando la gente dice es que en los servicios públicos hay una preferencia por los inmigrantes en vez de los nacionales, algunos dicen sí, porque un 60% de los extranjeros. ¿De dónde proceden esos datos? ¿Quién te ha dicho a ti que son 60%? Y yo creo que aquí, en fin, yo tengo la sensación de que voy a utilizar el contexto o el caso de España. Yo creo que en España ni los antropólogos ni los sociólogos de allá han trabajado este tema. Precisamente son los medios de comunicación y algunos de ellos los que están haciendo esa labor de responder con datos a esos hechos alternativos. Y a mí me parece eso interesante. Y, claro, esas noticias que dan estos medios de comunicación están basados en trabajo de sociólogos y de economistas que han hecho investigaciones que desafortunadamente se quedan en un cajón o están en un organismo público allí colgado, nadie lo consulta y no hay una divulgación de esos datos. Por lo tanto, por ejemplo, yo creo que varios periódicos y cadenas de radio hicieron un ejercicio muy interesante, ya es casi como una obligación moral por parte de ellos. Por ejemplo, contra la idea del inmigrante refugiado como depredador, de repente El País, que es un periódico también de tirada nacional, cuya editorial, su sentido editorial, como decir que está en el centro izquierda, ¿no? Son progresistas, reconocido, y está bien. Ellos publican, justamente como estaba Vox, publican un artículo que se titula "Los refugiados devuelven más de lo que reciben". Y lo ponen con datos. Hay un estudio de dos economistas de una universidad española que efectivamente han demostrado con datos que los refugiados al cabo de 5 años devuelven la inversión previa que han obtenido cuando llegan obviamente al país. Por lo tanto, es una manera de desmontar, lo que podemos hacer nosotros como sociólogos es desmontar esas metáforas, ¿no? Obvio, si salen los datos que sí, pues será así, habrá que buscar alternativa, pero en este caso es que encima los datos refutan esas metáforas. Otra, contra la negación de la violencia contra la mujer. En España, porque es otra cuestión interesante, no solamente Vox como grupo de extrema derecha, yo creo, y eso ocurre también en Alemania, ocurre en Francia, etc. Cuando aparecen uno de estos grupos, claro, empieza a mover el panorama de la política institucionalizada. Y hay un corrimiento hacia la derecha, porque los otros partidos no quieren perder posibles votos que van a parar a la extrema derecha, por lo tanto se contagian de un discurso también un tanto populista de extrema derecha. Lo que le ha pasado, por ejemplo, al Partido Popular, ¿no? Que de repente, digamos que como le han adelantado por la derecha, pues ellos ahora quieren recuperar ese sector que está perdiendo y para ello empiezan a reutilizar el mismo discurso. Le pasó, por ejemplo, a Sarkozy. Sarkozy, en el surgimiento del Frente Nacional en Francia, empezó, como veía que efectivamente aumentaba, ¿no?, el electorado en el Frente Nacional, empezó a utilizar un discurso especialmente contra los desórdenes públicos de tolerancia cero, casi muy próximo a la extrema derecha, de una criminalización del pobre y de los jóvenes, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurre, es un corrimiento hacia la derecha. Bueno, violencia contra la mujer. El Partido Popular y Vox no quieren hablar de violencia contra la mujer. Ellos hablan, y atención porque las palabras son poderosas, ellos hablan de violencia intrafamiliar.
¿Qué diferencia hay? La violencia intrafamiliar es aquella violencia que se ejerce dentro de la familia y puede ser de un hombre a una mujer o de una mujer al hombre. Por lo tanto, no existe machismo. Lo que existe es una mala convivencia entre personas y de repente puede haber una violencia en doble dirección. Claro, niegan la existencia por decirlo así, niegan la existencia de los datos que dicen que un 90% de la violencia que se realiza en la intrafamiliar es del hombre contra la mujer, ¿no? Claro, eso es negar que existen las regularidades, lo que te permite observar es que hay un patrón y el patrón que existe una estructura que hace que efectivamente se genere ya una tendencia contundente de un sujeto hacia otro. Entonces, digamos, contra esa idea de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, de repente, pues es una cadena de radio quien saca informes, ¿no?, de organismos públicos diciendo, no, es que existe una violencia contra la mujer que no solamente se manifiesta en el ámbito intrafamiliar, sino también, por ejemplo, fuera, en el espacio público. ¿Quién viola a quién? ¿Quién abusa sexualmente a quién? En el ámbito laboral, ¿no?, la brecha salarial. Eso también es una forma de violencia, ¿no? Una mujer, por el mismo trabajo que un hombre, recibe un 20% menos de salario, ¿no? Y son datos, y son organismos públicos. Otra cuestión sería también, bueno, contra formas represoras y antipolíticas. Bueno, esto es, en página 12, sale estudios que demuestran que, bueno, pues contra el digamos, crimen o la criminalidad común se puede resolver mucho más eficazmente, no solamente con policías, sino también con políticas. Porque otro de los elementos de ese movimiento es criminalizar al pobre y entender que los problemas de delitos se resuelven básicamente con aumento de las penas, ¿no? Por lo tanto, eso implica desarticular las políticas públicas. Lo importante es que haya policía y que las penas sean muy altas, precisamente para prevenir la delincuencia y castigar. Pensar en Bolsonaro, creo que ha legalizado el uso de las armas de fuego cuando uno se siente en peligro, ¿no? Está legalizando, pero también en Italia. En Italia se aprobó hace 2 días que una persona puede utilizar un arma de fuego si se siente que va a ser violentada, ¿no? Con lo cual, pues ahí ya se genera también otra posición acerca de cómo detener o cómo paliar o prevenir la violencia. Ya un poco para terminar, ya nos vamos. Podemos actuar, nuestro ethos como sociólogo es generar investigaciones con datos de evidencia que de alguna manera puedan refutar esas metáforas, ¿no?, esas fake news y hechos alternativos. Yo creo que también nosotros como sociólogos, nuestro ethos no es solamente investigar, creo que también podemos cumplir, creo yo, eso sería para el debate, reforzar el espíritu democrático. Alguien hablaba de que obviamente si estamos aquí, nuestro ethos universitario apunta, ¿no?, a la empatía, el respeto, el reconocimiento de la diversidad, etc. Eso va más allá de la propia labor de la investigación, sino que es tratar de generar o aumentar un espíritu democrático. Eso se aprende y se enseña, no es una cuestión que de alguna forma uno lo adquiera por la vía de la espontaneidad, ¿no? Renovar esa fe cívica, ¿no?, ese espíritu democrático. Tenemos que, por ejemplo, en nuestras clases potenciar ese espíritu, o cuando estamos fuera también del ámbito universitario, ¿no? Tenemos como función educar a las personas como ciudadanos. Y la pregunta sería, ¿qué aspectos formarían parte de esa fe cívica, ¿no? Ya un poco para terminar, yo creo que sí que tenemos una misión pedagógica y democrática. Democrática en el sentido de más allá del orden constitucional, de la Constitución, de los artículos. Hay un espíritu democrático que ya digo que incluso está por encima, ¿no?, de la Constitución. Vimos como en Suiza se aprobó una medida que era antidemocrática, que estaba una Constitución en un país democrático, ¿no?, y se votó democráticamente, ¿no? Yo creo que hay elementos que pertenecen al espíritu democrático. Esto se puede debatir, ¿no? Sería
un elemento de debate. Pero, por ejemplo, decía el compañero, para mí un principio democrático que formaría parte de ese espíritu es tratar de debatir, ¿no?, acerca y de establecer si existe alguna diferencia entre ciudadano versus nacional. Porque hay una confusión. Es decir, pensamos que el nacional solamente es el sujeto de derechos y obligaciones y la persona que no es nacional se queda al margen. Pensemos, por ejemplo, en los famosos inmigrantes sin papel. Es decir, son sujetos que en algunas sociedades se dicen no son sujetos de derecho porque no son nacionales y porque no tienen, ya digo, tan siquiera papeles, ¿no? Y son tratados a veces no como humanos. Pensar en Donald Trump cuando se refirió a los mexicanos que cruzaban la frontera de forma como animales. Es decir, se le niega la condición de ser humano. En el fondo, tendríamos que pensar que todo ser humano es sujeto de derecho, independientemente de su nacionalidad. Independientemente de su nacionalidad, todos somos sujetos de derecho por ser humano. Por lo tanto, tenemos unos derechos, se nos tiene que garantizar una serie de derechos. Sería como un imperativo categórico pensar en Kant, que decía, existen unos imperativos que están por encima de las situaciones coyunturales y no se puede debatir. Un ser humano requiere dignidad, porque es un ser humano, no es otra cosa. Incluso ahora los animales empiezan a adquirir también sus derechos. Y ya digo, una de las maneras de desposeer a un ser humano de su condición de ser humano es llamarle animal. Yo recuerdo que en una manifestación que hubo hace poco en Múnich, era una manifestación muy masiva en contra precisamente de las políticas muy conservadoras en Baviera y en Alemania. Uno de los que hablaban allí en la marcha, bueno, en el escenario, hablaba de precisamente cómo el lenguaje deshumaniza, ¿no?, la importancia que tiene el lenguaje a la hora de referirse al otro. El segundo principio, hemos dicho, el reconocimiento del otro, es decir, el derecho a la diversidad. Aquí se nos plantea una cuestión. Bueno, hay un libro que es de Caroline Henke, una filósofa alemana, que se llama Contra el odio, ¿no?, como se ha generado toda una forma de referirse al otro con base en el odio, ¿no? Claro, aquí se nos plantearía una cuestión. Si la máxima es tolerancia y respeto a la pluralidad de opiniones y de visiones de la vida, ¿se puede ser tolerante con las opiniones no tolerantes? ¿O tenemos que ser no tolerantes con las posiciones no tolerantes? Entonces seríamos no tolerantes con algunas posiciones. ¿O tenemos que ser tolerantes a todas las opiniones, aunque sean no tolerantes? ¿Tenemos que ser tolerantes, por ejemplo, a una opinión como el nazismo? Puede ser casi un dilema filosófico, moral. Sí, es un dilema diario. Algunos dicen que no se puede ser tolerante con posiciones no tolerantes. ¿Cuáles son las posiciones no tolerantes? Aquellas que, con su opinión, lo que hace es generar violencia contra el otro. Entonces, con esa opinión yo no puedo aceptarla ni respetarla, ¿no? Es decir, aquella opinión que de alguna manera esté invitando a la violencia contra otro sujeto. Pero eso hay que aprenderlo, digamos, ¿no? Después sería el tercer principio, que ya no es el reconocimiento del otro, sino el derecho a la indiferencia. Es decir, que no estén todo el día recordándome mi condición, mi orientación sexual, mi condición étnico-racial, mi estilo de vida, es el derecho a la indiferencia. Que la gente, o que alguien, puede ser el representante del Estado o el grupo, estén constantemente recordándome lo que soy o lo que no soy, ¿no? Es el derecho a la indiferencia. Recordar a Zimmer, él hablaba de la actitud blasé. La actitud blasé es la indiferencia hacia el otro. Y él decía, esto que es muy mala prensa, ¿no?, de que Dios me muestre indiferente, frío, ¿no?, hacia el otro. Él decía que eso era un mecanismo de autoprotección de la persona, especialmente en un contexto de gran diversidad cultural y de gente que sale de las grandes metrópolis, ¿no? Si uno estuviera constantemente preguntándose quién es el que está al lado mío, es decir, si yo me voy al cine, me siento y hay alguien ahí y yo tenga que saber necesariamente quién es para poder sentarme o no, eso sería un instrumento de agobio y de inadaptación a un medio en el que básicamente la mayoría somos anónimos, ¿no?, o somos medio conocidos, ¿no?
Por lo tanto, sería un poco la actitud, la se no está recordando constantemente. Sobre todo, hay un autor, que es Manuel Delgado, un antropólogo, que tiene un texto que es Inmigración, Etnia y Derecho a la Indiferencia. Se refiere sobre todo a las políticas educativas en Cataluña con los inmigrantes. Como de repente los niños inmigrantes que llegan se les selecciona y se les envía a otro aula para que tenga una educación especial. Eso es una forma de señalizar que esos niños son menos que los otros, ¿no? Simplemente por su condición étnica. Sería mucho mejor que estuvieran todos en una clase y tratarlos a todos de la misma manera, y el que tenga dificultades como un nacional, entonces se trabaja sus, digamos, sus debilidades o lo que fuere, ¿no? Por lo tanto, es un poco el derecho a la indiferencia que nos permite abrir, digamos, esa tendencia a concentrarnos en el principio del reconocimiento. Y por último, que a mí me parece interesante, que es, digamos, el derecho, es decir, el mantener un derecho garantista. Me explico. Uno de los elementos de este movimiento de extrema derecha es precisamente una de sus obsesiones mantener el orden. Y el orden justifica muchas acciones o muchas prácticas. Entre ellos, precisamente, es tratar al presunto delincuente sin garantía. El presunto delincuente es el que está en una posición, es atrapado, digamos, es una posición de inferioridad frente a los mecanismos estatales, y eso es justo. Pero, digamos, para mí, una sociedad democrática es aquella, o un espíritu democrático, es aquella que, en relación al presunto delincuente, se le trata, en primer lugar, como presunto inocente. Es la inocencia, la presunción de inocencia. Uno no es delincuente hasta que no se demuestra que efectivamente ha cometido un delito, ¿no? Pero también a la defensa del acusado. Actualmente, con las redes sociales, hay un linchamiento público. Alguien que supuestamente ha cometido un delito, rápidamente emitimos juicios, ¿no? Y le deseamos lo peor. Y eso es entendible humanamente, especialmente con aquellos que han cometido presuntamente un delito de mucha gravedad, ¿no? Sin embargo, esos son principios que hay que contenerse. El tercer elemento es al indubio pro reo, que es, frente a la duda, el reo tiene la razón. Si no hay prueba suficiente, evidencia suficiente, el reo queda libre. Es un principio de garantía del derecho. Y una pena proporcional al delito. Es decir, el delito tiene que cumplir una función de penalizar al que ha cometido efectivamente el delito, pero también de reeducación. Bueno, estos son principios que creó César Beccaria, que era, creo que, economista y se pasó al mundo del derecho en el siglo XVIII, ¿no? Y es el padre, precisamente, del derecho garantista, que para mí es un principio, formaría parte del espíritu de Beccaria. Yo no puedo acusar a alguien sin prueba, ¿no? Yo no puedo hacer que la persona demuestre su inocencia. Soy yo el que tengo que demostrar su culpabilidad. Y creo que dentro de este movimiento general eso se empieza a eliminar, ¿no? Porque hay un deseo popular del orden, y el orden justifica pensar en Brasil. En Brasil han dado carta blanca a los policías para matar. El mejor delincuente es el delincuente muerto, por lo cual allá no se respeta absolutamente nada de presunción de inocencia, ¿no? En Italia, ya digo, hace 2 días aprobaron la ley que sí, creo que si te ven robando o saltándote o yendo a una propiedad privada que no es tuya, te pueden meter 6 años de cárcel.